Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Es el comienzo del despido de Brandon Aiyuk de los 49ers. Obviamente vamos a estar hablando del video que subió en redes sociales. También estaremos platicando quién ha sido el mejor jugador de los Steelers en Training Camp. Un wide receiver novato que recibe elogios de su quarterback. T. Higgins se asegura un año más en los Bengals. Un running back veterano con relevancia fantasy que también trae una disputa contractual. Las tendencias en ADP. Y vamos a cerrar con una batalla épica entre Jahmyr Gibbs y David Montgomery. Y primero deberíamos de preguntarnos de siquiera existe una batalla entre ellos dos. Lo vamos a ver más adelante. Empecemos con las noticias de NFL, lo que se dice en los campos de entrenamiento de los equipos que pudieran cambiar la percepción fantasy que tenemos de esos jugadores. Y vamos primero a hablar del video que puso a temblar a más de uno. Si ustedes no lo saben, seguramente sí, Brandon Aiyuk subió a TikTok un video de una llamada con Jayden Daniels diciéndole textualmente: no me quieren de regreso, haciendo obvia referencia a los 49ers. No creo que sea momento para entrar en pánico, sinceramente. Sí es algo que me preocupa, pero todavía no apretaría el botón. Esto luce más como una estrategia por parte de Brandon Aiyuk para meter presión al equipo. Porque a lo que se está refiriendo no es que no lo quieran de regreso para el 2025, sino más bien que las negociaciones están tan estancadas para una posible extensión de contrato que entonces no lo quieren de regreso. Es decir, que los 49ers no le han soltado lana para que él esté de regreso y presentarse en los entrenamientos. Hay que recordar que Brandon Aiyuk aún tiene contrato y que el 2024 está jugando o jugaría con la opción de quinto año que los 49ers ejercieron. Pero obviamente cabe la posibilidad de un holdout si no llega a una extensión de contrato. Y aquí es donde nos debemos preguntar: si hay un holdout y este se extiende a la temporada, lo cual veo como un escenario poco probable, hemos visto esta situación en muchas ocasiones y pocos realmente extienden ese holdout a la temporada regular, porque al final de cuentas es una situación que no le conviene al jugador. Pero imaginemos que eso pudiera pasar, que se extiende el holdout, o la otra es que los 49ers llegan a un punto tal con Aiyuk en el que no pueden negociar más y prefieren ofrecerlo en un trade. En automático, cualquiera de estos dos escenarios, que los dos los veo poco probable, insisto, haría muy relevante al novato Ricky Pearsall, quien por cierto los 49ers emplearon un pick de primera ronda en él. De bote pronto, después de que acabó la primera ronda del draft, Ricky Pearsall se sentía más como un seguro eventualmente para sustituir a Aiyuk o a Deebo Samuel en el 2025. Pero si algo sucede con Aiyuk, entonces esto va a facilitar las cosas para que pueda tener relevancia. Hablando propiamente de Aiyuk y especulando con una salida de los 49ers, la realidad es que lo mejor para su valor fantasy es quedarse en esta ofensiva, en un sistema que ya conoce y del cual es punto focal. Brandon Aiyuk fue parte importantísima, clave para los éxitos que tuvieron en 2023. Pero si llega a salir, los mejores destinos para fantasy fútbol de Brandon Aiyuk serían los Washington Commanders, aprovechando esa llamada de Jayden Daniels, ¿no? Que da además para especular. Hay que recordar que Brandon Aiyuk y Jayden Daniels jugaron juntos en colegial, si mal no recuerdo, en Arizona State. También los Bills, que a pesar de que tienen a Curtis Samuel, Khalil Shakir, Keon Coleman, tienen una necesidad fuerte por un wide receiver. Otros que harían sentido
pero son lugares en los que creo que Ayuk no tendría tanto upside, serían los Chargers y también los Steelers. Siguiendo en disputas contractuales, resulta que Alvin Kamara está ausente de minicamp porque no está conforme con su contrato. Cuestión que no me hace absolutamente sentido. Porque para este año, Alvin Kamara perfila para ganar $18 millones. Sí, claro, es muy posible que los Saints vean en este año al último de Alvin Kamara. Está próximo a cumplir los 29 años, ha tenido 250 toques en 6 temporadas consecutivas y vimos cómo Alvin Kamara tuvo un declive en eficiencia, pero la utilización en el juego aéreo lo compensó, al menos en producción fantasy. Pero la realidad es que Alvin Kamara está llegando ya a esa edad en la que comienza el declive de los corredores. Es normal, es común, es esperado y es lógico. Pero ¿cuál disputa contractual? ¿O Alvin Kamara está esperando que lo renueven más allá del 2025? Sinceramente, me parece una locura. Hay que esperar y tampoco entraría en pánico en este sentido. Yéndonos al campamento de los Steelers, el mejor jugador ofensivo hasta el momento se llama Pat Freiermuth. Esos son los reportes que salen de este campamento. Todo indica que ha generado una conexión inmediata con Russell Wilson. Esto parece ser como un amor a primera vista, porque además Pat Freiermuth tiene pocos escalones arriba de él en competencia por targets. George Pickens y se acabó. Además, Arthur Smith sabemos que tiene un historial de utilizar fuertemente a sus tight ends, lo cual puede beneficiar a Pat Freiermuth. En 28 de 32 juegos en las últimas 2 temporadas, ha tenido al menos 4 targets. En esos juegos promedia 4.2 recepciones, 47.5 yardas, 0.19 touchdowns, 11.2 yardas por recepción y 10.2 puntos fantasy por juego. Estos son rangos de ser un tight end top 8. Y lo mejor de todo es que Pat Freiermuth está siendo seleccionado como el tight end 14. Si estábamos buscando a un tight end a elegir en últimas rondas, Pat Freiermuth se posiciona por ahora como una de las mejores opciones. Y van a decir, y ahí van otra vez a hablar de Ladd McConkey. ¿Pero qué quieren que les diga? Ladd McConkey está brillando en el training camp o en los OTAs o en el minicamp, como le quieran llamar, de los Chargers. Y ahora recibió elogios nada más y nada menos que de Justin Herbert. El quarterback declaró que Ladd McConkey parece un veterano de 4 o 5 años en la NFL, que conoce el juego a la perfección, que es muy inteligente y que además es atlético. Es decir, palomea todos los aspectos que queremos esperar o que esperamos de un wide receiver con potencial explosión en su primer año. Todo indica que están empezando a generar química. Y esto va en línea con la proyección de que este novato sea líder en targets, en recepciones y yardas recibidas dentro de los Chargers. Y su ADP actual sigue siendo muy barato. Está siendo seleccionado como el wide receiver 40. Por ahí voy a aprovechar también para decir que Josh Palmer comienza a intrigarme. Porque mucho hemos hablado de cómo nos gusta especular con ataques terrestres ambiguos y de tener piezas de esos ataques terrestres. Bueno, en los ataques aéreos también sucede algo similar. Sobre todo cuando esas opciones aéreas están ligadas a un muy buen quarterback como Justin Herbert. ¿Qué tal que Ladd McConkey sí termina como el líder en recepciones, en targets y en yardas de los Chargers, pero que Josh Palmer sea el número 2 sin tanta diferencia entre ellos? Que pudieran tener números de producción similares. Sin embargo, Josh Palmer está siendo seleccionado como el wide receiver 55. Así que también es una opción a tener en la mira en últimas rondas. Un sólido wide receiver 2, eso es lo que es T. Higgins. Ha asegurado contrato por 1 año con los Bengals. La mala noticia es que viene de su peor temporada
con 11.5 puntos fantasy por juego, wide receiver 40, y además perdió varios juegos por lesión. La buena noticia es que viene de tener su mejor temporada en yardas por recepción con 15.6. El problema es que solo tuvo más de 8 targets en 6 de 12 juegos jugados. Y la diferencia con Ja'Marr Chase, una diferencia que antes no veíamos, ahora sí la vimos muy marcadamente. Chase tuvo el 26% del target share, mientras que T. Higgins un 18%. De hecho, de la semana 3 a la 18, solo 5 juegos con al menos 18 targets del equipo. Y sus números de eficiencia también fueron a la baja, que aquí hay que ponerle un asterisco, porque vimos cuál fue la situación en la posición de quarterback de los Bengals una vez que se lesionó Joe Burrow. Hay que atribuirle también a eso y poner en la ecuación ese bajón en eficiencia. Pero con los números de Joe Burrow hay que tomar la muestra de qué pasó con T. Higgins el año pasado con Joe Burrow en el terreno de juego, y esto fue de la semana 1 a la 10. Tuvo un 20% de target share, 21% de targets por ruta recorrida en solo 6 juegos en ese lapso. Es decir, de la semana 1 a la 10, en 6 juegos solo sucedió esto. Y esto lo considero como un wide receiver 2 bajo. No hay que pensar en ese T. Higgins que podía competir para colarse al top 12 junto a Ja'Marr Chase. Sí, es una dupla explosiva, es una de las mejores duplas de wide receivers en la NFL, pero yo no creo que estén en el rango de poder ser ambos wide receivers top 12, contrario a lo que sucede quizá con Tyreek Hill y Jalen Waddle. Como tampoco sucede con A.J. Brown y Devonta Smith. Al final de cuentas, ese wide receiver 2 que está ligado a un wide receiver alfa tiene un techo limitado. Puede tener semanas de explosión, sin duda, pero tendrá un techo limitado mientras esté esa opción alfa. Y para cerrar con las noticias de esta semana, Blake Corum de los Rams está aprovechando al máximo la ausencia de Kyren Williams. Mucho se ha especulado de este ataque terrestre y así seguirá durante todo el off-season. Kyren Williams es uno de los jugadores que más va a polarizar a la comunidad fantasy este off-season. Porque unos creen que sigue siendo una opción top 5 y otros creemos, como yo, que ni siquiera es una opción top 8. La presencia de Blake Corum impacta negativamente el potencial de Kyren Williams, porque el año pasado Williams no tuvo competencia alguna. Y para el 2024 quizás sea posible una distribución en el volumen 65-35 a su favor. Pero al final de cuentas no es ese 70-80% que tuvo el año pasado. Y además hay que agregar la poca utilización en el juego aéreo. Así que eso me preocupa de Kyren Williams, lo tengo como mi running back 10. Y antes de hablar de las tendencias fantasy en cambios de ADP, les tengo una muy buena noticia. Porque a partir de ya está a la venta el Draft Kit de Estadio Fantasy, con todo lo que necesitas para dominar tu liga, tu draft. Rankings, ADP, Depth Chart, análisis, estrategia, listados de jugadores a evitar, mock draft, jugadores a tener en la mira, predicciones locas. Vayan y cómprenlo ya, estadiofantasy.com, y váyanse a la pestaña que dice o al menú que dice tienda y ahí lo podrán adquirir. ¿Quiénes han subido de ADP en la última semana? Aquí pasa algo muy relevante. Y es que hay 2 wide receivers de los Chiefs que han ido a la alza en ADP. Tanto Marquise Brown como Rashee Rice. Marquise Brown se está yendo a mediados de ronda 5, mientras que Rashee Rice a mediados de ronda 7. Marquise Brown comienza a parecer un tanto caro, pero el valor de Rashee Rice me parece espectacular. Yo creo que eventualmente vamos a ver cómo se va a compactar el ADP de los wide receivers de los Chiefs conforme empecemos a tener más noticias o más información
respecto del tema de Rashee Rice. Y sé que ha sido un tema recurrente durante el offseason, pero es una de las historias muy relevantes a seguir para cuestiones de fantasy fútbol. Otro wide receiver que está a la alza y que pasó de estar siendo seleccionado en el 97.2 a seleccionar en el pick 94.2 como el wide receiver 50 es Curtis Samuel. Está siendo elegido a finales de ronda 8. Y hay que recordar lo que decíamos hace un momento de ataques aéreos ambiguos. El de los Bills parece un ataque aéreo ambiguo que además está ligado a un muy buen quarterback. Es la situación, exactamente la misma situación de Ladd McConkey y Josh Palmer, pero ahora en los Bills con Curtis Samuel, Keon Coleman y Khalil Shakir. Quiero piezas de ese ataque aéreo, de ese juego aéreo de los Bills y ver qué resulta. A lo mejor en algunas ligas elegiré a Curtis Samuel, en otras ligas elegiré a Keon Coleman y en otras ligas elegiré a Khalil Shakir. Y en todas las ligas intentaré elegir a Dalton Kincaid. Pero Curtis Samuel puede ser un sleeper interesante. Donde también creo que debe de haber un debate, y es otro wide receiver que está aumentando en ADP, no drásticamente, pero que está siendo seleccionado a principios de ronda 7, es Christian Watson. Y aquí hay que preguntarnos si Jayden Reed hizo lo suficiente el año pasado y tiene una ventaja tan fuerte en la competencia de targets. Porque hay que recordar que la mayor parte o mucha de la producción de Jayden Reed el año pasado vino a través de los touchdowns. De entre wide receivers top 30, fue uno de los que tuvo un mayor porcentaje de producción fantasy a través de los touchdowns, 22%. Y no hay que olvidar el perfil de Christian Watson. De entre las opciones aéreas de los Packers el año pasado, Christian Watson era quien más nos entusiasmaba. También Jayden Reed como un sleeper y una opción totalmente a elegir en últimas rondas, pero el que queríamos era Christian Watson. Sin embargo, no se pudo mantener sano. Pero si libra lesiones en 2024, Christian Watson va a romper su ADP. Ha tenido al menos 6 targets en 11 de 12 juegos, contando 2022 y 2023. Y en esos juegos promedió 4.2 recepciones, 68.7 yardas, 0.65 touchdowns, 17 yardas por recepción y 17.1 puntos fantasy por juego. Eso es una muy buena producción. Sí, entiendo que la situación en 2022 de los Packers y Christian Watson era diferente a la del 2023, pero queremos piezas de estas ofensivas prolíficas y en ascenso. Y Watson, a contrario de lo que puede ser Jayden Reed, es una pieza mucho más barata. Y aquí aprovecho también para lanzar el nombre de Dontavian Wicks. Yo no estoy tan seguro que Jayden Reed pueda comandar el 25% del target share en esta ofensiva. Creo que Jordan Love va a esparcir el ovoide mucho más de lo que pensamos. Para cerrar con los jugadores que han subido de ADP, hay un running back que me recuerda a Tony Pollard, pero no al Tony Pollard del 2023, sino al Tony Pollard del 2022 en su gran año de explosión. Un corredor que estaba detrás de un veterano establecido, con números de eficiencia espectaculares un año antes en una muestra corta. Y el running back al que hago referencia, el año pasado fue el running back 9 en puntos fantasy por oportunidad. Fue el running back 10 en yardas por toque. El running back 6 en porcentaje de acarreos explosivos. El running back 3 en elusividad según Pro Football Focus. El running back 6 en yardas creadas por toque y además tiene muy buenas manos. 86% de pases atrapados y ningún pase soltado. Es decir, que el porcentaje restante de porcentajes no atrapados fueron pases determinados como no atrapables. No fue responsabilidad de este corredor haberlos atrapado. Es el running back. Es el running back que al parecer tiene absolutamente todo lo que nos gusta perseguir en un corredor para que pueda tener explosión fantasy, elusividad,
explosividad, buenas manos, eficiencia. Ese es Jaleel McLaughlin. De hecho, fue el segundo mejor running back en yardas por acarreo detrás de Devon Achane. Nada más y nada menos. ¿Sí? Jaleel McLaughlin de los Broncos. Y aquí nos debemos de preguntar, ¿es McLaughlin una mejor opción que Javonte Williams? A lo mejor Javonte Williams nunca va a ser lo que esperamos que pudiera haber sido. McLaughlin está siendo seleccionado como el running back 52, mientras que Javonte Williams es el running back 30 y tantos. ¿Para qué apostar por Williams cuando ha sido muy ineficiente, por cierto? Si podemos voltear a ver al otro jugador. Es decir, estamos en un caso similar al de Ezekiel Elliott y Tony Pollard en 2022, un caso similar al de Najee Harris y Jaylen Warren. Ustedes díganme, ¿a quién prefieren, a Najee Harris o a Jaylen Warren? A Warren, por supuesto. Bueno, aquí es momento de empezar a preferir a McLaughlin. Y de hecho por ahí he leído especulaciones que indican que incluso Javonte Williams pudiera eventualmente ser cortado por los Broncos. En cuanto a jugadores que han bajado en ADP, voy a enfocarme en dos situaciones aquí. Una es Aaron Jones, el running back de los Vikings, quien ha bajado 4 puestos, de estar siendo seleccionado en el 74.8 a estar siendo seleccionado en el 78.8 como el running back 19. Esto es un rango de mediados de ronda 7. Para un running back 2, medio, sin mucho upside, que sabemos que puede producir si se mantiene sano, me parece un buen rango. Es un rango bastante razonable que te permite ir por wide receivers temprano, quizá un running back en ronda 5, un quarterback en ronda 6 y después Aaron Jones en ronda 7. No es mi running back favorito en este rango. Puede ser un pick incluso aburrido, pero al final de cuentas puede resultar como un running back 2 sólido. Otro jugador que ha bajado en ADP es Tua Tagovailoa. Está siendo seleccionado como el quarterback 15 a principios de ronda 11. Si ustedes deciden esperar por quarterbacks este año, Tua Tagovailoa tiene que estar en la mira. Hay que recordar esa primera mitad de temporada que tuvo espectacular. Sí, sé que después se cayó, pero al final de cuentas Tua se mantuvo sano y tiene un arsenal a su alrededor impresionante, inmejorable. Tyreek Hill, Jalen Waddle, la adición de Jonnu Smith, Malik Washington el novato, Devon Achane, un quizá mejor ataque terrestre o más arropado en el ataque terrestre con Raheem Mostert y Jalen Wright. Esta ofensiva puede ser mucho más estable en 2024. Y después, entrando con los quarterbacks, aprovechando lo de Tua Tagovailoa, una tendencia que he visto en todos los quarterbacks, o al menos los primeros 8, es que están a la baja. Josh Allen bajó de 35.5 a 37.2. Jalen Hurts de 37.6 a 39.2. Lamar Jackson bajó 3 puestos. CJ Stroud bajó 3 picks. Joe Burrow bajó 1 pick. Jordan Love bajó 3 picks. Caleb Williams ha bajado también 3 picks. No es un bajón drástico el que están dando los quarterbacks, pero al menos en esta época estamos viendo que quienes están drafteando están empezando a esperar un poco más o a preferir opciones de running backs, wide receivers y tight ends por sobre algunos quarterbacks. Vamos a ver en qué acaba esta tendencia, pero yo esperaría que veamos una tendencia a la baja todavía aún más por parte de los quarterbacks, atendiendo este principio de que es mejor esperar por un quarterback, que quizá en ronda 4, en ronda 5 es mejor hacerse de otras opciones y esperar a ronda 6, 7 u 8 para elegir a un quarterback top 10. Vamos ahora con algo que he denominado decisiones difíciles dentro de Percepción Fantasy. Jahmyr Gibbs o David Montgomery. ¿A quién prefieren ustedes para Fantasy Football en 2024? Y yo sé que la respuesta automática, y no los culpo y no los juzgo, va a ser Jahmyr Gibbs en inmediato.
porque Jahmyr Gibbs ha sido un running back que he hypeado y que hemos hypeado mucho y que dio resultados increíblemente en 2023. Sin embargo, la diferencia entre ambos es tal que justifique el ADP, porque Jahmyr Gibbs está yendo como el running back 4, mientras que David Montgomery se está yendo como el running back 18. Y empecemos a ver el panorama amplio de ambos, de lo que sucedió en 2023, y después proyectemos lo que puede ser el 2024 para estos dos corredores. Obviamente están ligados a una ofensiva que nos entusiasma y de las cuales queremos ser parte en Fantasy Football. Hay que invertir en este tipo de ofensivas. Jahmyr Gibbs el año pasado fue el running back 10 en puntos fantasy totales y el running back 8 en puntos fantasy por juego. Es decir, que si contrastamos el ADP de este año con el lugar en el que terminó el año pasado, la comunidad fantasy está esperando una mejora en producción de Jahmyr Gibbs. Una segunda explosión, por así decirlo. Mientras que de David Montgomery esperan exactamente lo mismo. Porque está siendo seleccionado como running back 18 y el año pasado fue el running back 17 en puntos fantasy totales, pero fue el running back 15 en puntos fantasy por juego. En cuanto a utilización, vamos primero durante toda la temporada. Vamos a hacer unos rayos X completos. De la semana 1 a la semana 21, que fue la última de playoffs que jugaron los Lions, Jahmyr Gibbs tuvo el 54% de snaps, 42% de acarreos, 14% de targets, 22% de targets por ruta recorrida y el 21% de acarreos en línea de gol. Mientras que Montgomery jugó en 49% de snaps, tuvo el 52% de acarreos, solo el 5% de targets, 14% de targets por ruta recorrida y el 51% de acarreos en línea de gol. Y aquí vemos una clara diferencia, una diferencia que incluso ya sabemos y la tenemos en la mente, que Gibbs tiene la utilización o mayor utilización en el juego aéreo, mientras que David Montgomery es más utilizado en zona roja y en línea de gol. Sin embargo, esto no nos cuenta toda la historia de lo que sucedió durante la temporada. Y para esto es necesario partir la temporada en 3 momentos. Un primer momento de la semana 1 a la 9, un segundo momento de la semana 10 a la 18 y un tercer momento para ver lo que sucedió durante los playoffs. En las primeras 9 semanas de la temporada, Jahmyr Gibbs tuvo el 55% de snaps, mientras que Montgomery tuvo un 59%. En acarreos, Montgomery tuvo el 58%, mientras que Gibbs el 44%. En targets estuvo en línea a los números que ya vimos que tuvieron durante toda la temporada. 6% para Montgomery, 15% para Jahmyr Gibbs. Y Montgomery tuvo el 48% de los acarreos en línea de gol y Jahmyr Gibbs solo el 8%. Ese 8% es muy relevante porque ese es uno de los mayores cambios que vino después de la mitad de la temporada. De las semanas 10 a la 18, hubo un cambio en la utilización de Jahmyr Gibbs. En snaps, Gibbs subió a 57%, mientras que Montgomery bajó a 42%. Y un aumento considerable en utilización en línea de gol. Y esto nos pudiera poner con un entusiasmo desbordado por Jahmyr Gibbs, porque pasó del 8% al 39%. Esa idea que quizá tenemos que Jahmyr Gibbs no fue utilizado en línea de gol, se desmitifica en la segunda mitad de la temporada. Y el bajón que tuvo en utilización David Montgomery, pasando de 50% de acarreos a solo un 41%. Sin embargo, aquí vienen las malas noticias. Cuando la tendencia de la utilización de Jahmyr Gibbs iba en aumento, llegaron los playoffs y vimos otra utilización para Jahmyr Gibbs. Y esto es parte de lo que me desentusiasma o al menos me hace evitar a Jahmyr Gibbs a su ADP actual, en un ADP que tengo que elegirlo a finales de primera ronda, principios de segunda ronda, porque yo no sé si vaya a dar Jahmyr Gibbs para
regresar esos números. En los playoffs, cuando más importaba ganar juegos, la utilización de Jahmyr Gibbs bajó a 41% de snaps, el 36% de acarreos solamente, y lo más importante, la utilización en línea de gol desapareció por completo. La utilización de Montgomery, sin embargo, se mantuvo, pero tuvo un aumento considerable en acarreos en línea de gol a un 89%. Es decir, que cuando más importaba ganar, a quien le confiaron el ataque terrestre en línea de gol fue a Montgomery. Y no los culpo, porque Montgomery perfila más para ser ese tipo de running back que Jahmyr Gibbs. Vamos con las proyecciones al 2024. Y aquí, insisto, la gran pregunta es, ¿existe una diferencia tan grande entre ambos que justifiquen la diferencia en ADP? Mis proyecciones iniciales indican que tengo a Gibbs con el 51% de los toques, 47% de acarreos, 13.8% de targets y 13.6 puntos fantasy por juego. Mientras que a Montgomery, 47% de toques, 50.5% de los acarreos y solo un 4.6% de los targets. Es decir, una distribución muy similar a lo que tuvimos durante toda la temporada. Entonces, el aumento que tuvimos de Gibbs en la segunda mitad de la temporada no se va a ver reflejado en 2024, al menos no en mis proyecciones. Porque además hay que esperar una alerta. Hay que tener una alerta fuerte con regresión negativa en touchdowns. Digo, no fuerte, pero sí que puede impactar. Gibbs tiene 11 touchdowns en 2023. Para 2024 le proyecto entre 9 y 10. No es un bajón tan dramático como con David Montgomery. Montgomery tuvo 13 touchdowns el año pasado y ahora proyecta para 7 touchdowns. La diferencia de puntos fantasy por juego por touchdowns anotados o proyectados es de 18 puntos. Es un punto fantasy por juego. Realmente no existe una diferencia tan drástica en la expectativa de touchdowns. La diferencia radica en el juego aéreo. Y eso es lo que le da ventaja a Jahmyr Gibbs. En 2023, Jahmyr Gibbs tuvo 52 recepciones, mientras que en Montgomery solo tuvo 16. Esto nos da una diferencia de 36 puntos fantasy. Esto es el equivalente a 6 touchdowns y 2.1 puntos fantasy por juego. La diferencia de puntos fantasy proyectada por recepciones en 2024 es muy similar a la diferencia que hubo el año pasado, 34 puntos fantasy, que es el equivalente a 5.6 o 5.7 casi touchdowns. Es una diferencia muy, muy considerable. Pero también no podemos ser ciegos en que esto seguirá siendo un comité. La utilización y oportunidades de Jahmyr Gibbs en 2023 dio puntos fantasy esperados de running back 13 y no de running back top 10. Pero a pesar de esto está siendo drafteado como un running back top 5. Eso es lo que quizá no hace sentido. Y entiendo el potencial de Jahmyr Gibbs. Puede ser un home run, pero representa mucho riesgo. Y en la primera ronda, en los primeros 2 picks de tu draft de fantasy, lo que más quieres es minimizar ese riesgo. Montgomery también superó las expectativas el año pasado. Su rango debió haber sido de un running back 2 medio, mismo rango en el que está siendo drafteado. Y una vez teniendo todos estos elementos, el veredicto es, ya dije que Jahmyr Gibbs no me gusta en su rango actual y por ende prefiero a David Montgomery 4 o 5 rondas más tarde. Porque no es solo ver si es Jahmyr Gibbs o David Montgomery en un vacío. Hay que poner en contexto, porque al hacer un pick no debemos pensar en quién seleccionamos, sino en quién dejamos de seleccionar para elegir a ese jugador. Ustedes pregúntense, ¿qué conlleva más riesgo?
ir por Jahmyr Gibbs a finales de ronda 1, principios de ronda 2 y dejar pasar a un wide receiver top 8 como Puka Nacua, A.J. Brown, Garrett Wilson, o incluso si quieren poner en la conversación a otro running back, a Jonathan Taylor, que perfila para ser un completo caballo de batalla. O prefieren esperar e ir por Montgomery en la ronda 6 y el costo es dejar pasar a wide receivers top 36 como Terry McLaurin, Jaden Reed, Chris Godwin o Calvin Ridley. Y ya vimos que la diferencia, a pesar de que sí existe una diferencia, el costo-beneficio es mucho mejor con David Montgomery. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes le están dando la vuelta a Jahmyr Gibbs? ¿Están evitando a Jahmyr Gibbs? Y miren que no tengo nada en contra de él. Me encanta como jugador. Pero su costo sí me preocupa. Y por eso, en esta ocasión, vamos a ir con David Montgomery. Pero quiero saber qué opinan ustedes. ¿Quién les gusta más? ¿Cómo prefieren construir sus rosters este año? Déjenmelo saber para nutrir la conversación de estas percepciones fantasy. Y recuerden que ya pueden adquirir el Draft Kit en estadiofantasy.com. Suscríbanse al podcast si no lo han hecho. La verdad es que hace un parote que lo hagan. También al canal de YouTube M. Gutiérrez NFL. Suscríbanse, activen notificaciones. Durante este off-season, la gran mayoría de los episodios de podcast se están subiendo también en video. Tenemos como meta llegar a los 4,000 suscriptores antes del kickoff de NFL en septiembre. Estamos cerca de lograrlo. Ayúdenme a que lo consigamos juntos. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.